Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy toca sesión doble con dos películas muy relacionadas entre sí por el tema que tratan que son ¿Y ahora dónde vamos?, de la directora Nadine Lavaki, y The Visitor, de Thomas McCarthy. También hice una sinopsis para la revista La Barca de Santiago y voy a hacer como hasta ahora, leer esa sinopsis y después un pequeño comentario. Empiezo por la película ¿Y ahora a dónde vamos? Nadine Lavaki lo tiene todo. Es guapa, buena actriz, estupenda guionista y sobre todo dirige películas que poseen mucha enjundia, al menos las dos que he visto hasta ahora. Caramel, un auténtico y delicioso caramelo que una vez rechupeteado te deja un regusto muy agradable, y esta que aquí presento, un canto al entendimiento y a la convivencia entre dos culturas y religiones muy diferentes, y especialmente una lucha enconada de unas mujeres valientes por intentar apagar cuanto antes la mecha del resentimiento y del rencor hacia el otro. Mecha que al final, si nadie la detiene, acabará, como tantas y tantas veces, detonando barriles repletos de odio que, si nadie lo evita, se llevará por delante, como tantas y tantas veces, a personas que hasta hace poco convivían, si no como hermanos, al menos como buenos vecinos. Serán las mujeres las que eviten la tragedia que se ve venir. Es extraño que las feministas no hayan aplaudido todavía la película. ¿A qué esperan? Es a partir de esa muerte inesperada cuando esas benditas mujeres, en una mezcla muy conseguida de drama y comedia que Lavaki dosifica con particular genialidad, se las ingeniarán para que sus muy cabreados maridos y sus muy enfadados hijos no caigan en la trampa que el diablo no se cansa de poner al mortal humano, a saber, que el odio siempre genera más odio, que la violencia genera más violencia y, en definitiva, que la muerte siempre genera más muerte. Pero resulta que esas mujeres están hartas de tanta violencia, hartas de tanta muerte. El precio que han pagado es demasiado alto. Por eso se plantan y dicen basta ya. Y si para detener esa mecha tienen que inventarse un milagro, pues se lo inventan y punto. Y lo hacen delante de la Virgen María, porque saben que ella es madre como ellas, y sufrió también por su hijo como ellas, y saben que a la Virgen no le parece mal, al contrario, les deja hacer. Incluso permite que una de esas madres le eche en cara tanto dolor, le pida explicaciones, le recrimine tanta injusticia, incluso eso, porque saben que es una de ellas, y saben que la Madre de Dios conoce de sufrimiento más que nadie. Claro que esas mujeres no saben una cosa que el espectador sí sabe, ironía celeste, y es que la Virgen, cuando ya la dejan sola, nos regala sus lágrimas virginales, lágrimas de mujer, lágrimas de madre, lágrimas que nos saben a gloria eterna. Bella película que en los tiempos que corren, donde el veneno del odio circula por las venas del alma de muchos endemoniados, demasiados, tal vez deberíamos visionar una y otra vez hasta que aprendamos la lección, porque es cierto que el mal, por muy perverso que sea, nos puede y debe hacer sufrir, pero como dice el sabio, también lo es que jamás debemos permitir que ese mal, ese odio, esa violencia, ese sinsentido que vemos cada día, nos convierta en malvados. Porque entonces, al menos los cristianos, podríamos responder con absoluta y triste seguridad a la pregunta del título: ¿y ahora a dónde vamos? Bueno, esta es la primera película que presento de esta directora, que creo que es india, no lo sé, asiática por lo menos,
y que yo la he visionado 2 o 3 veces y cada vez me gusta más. Y en los tiempos que corren, como digo en mi sinopsis para la revista La Barca de Santiago, es muy necesario escapar de las propuestas del odio que nos hace el cine, las propuestas de que hay que... El cine y en general la televisión, los partidos políticos, etc. Este tipo de películas nos enseñan, nos educan que lo principal es no odiar al contrario, al que piensa diferente de nosotros, al que tiene una religión diferente, sino amarle, que es lo que nos manda Cristo. A él, a la persona, no tenemos que estar de acuerdo con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus religiones. Eso no nos lo dice Cristo. Nos dice que a pesar de la distancia infinita que exista entre dos ideologías, dos religiones, dos formas de pensar, esa persona tiene la dignidad que le dio Cristo con su muerte, independientemente de lo que piense. Este tipo de películas y la otra que voy a presentar ahora nos hablan de eso, no de la tolerancia tonta, no del buenismo, etcétera, que tanto se lleva, sino de la verdadera enseñanza cristiana. Amar al prójimo por encima de todos sus pensamientos, sus ideas y tal. Y además es una película muy entretenida, con sentido del humor, tiene su drama, lógicamente, que es el detonante de la acción, del argumento, pero es muy entretenida, con sentido del humor, etcétera, y esta directora la verdad es que sabe dirigir muy bien, sabe ir al fondo del asunto y lo trata con mucho cariño a sus personajes, que es lo importante en un gran director. Muchísimo cariño a sus personajes, piensen lo que piensen. Y encima el tema de la Virgen María, que bueno, lo he destripado un poquito, pero está genial en la película, está muy bien visto. Sobre todo con una escena que solo ve el espectador, no ven los protagonistas. Bueno, paso a la siguiente película, que está muy relacionada con esta, como ahora veremos. Se llama The Visitor, o El Visitante. Está escrito en inglés, The Visitor. Bueno, empiezo a leer la sinopsis que yo hice para La Barca de Santiago y después hago el comentario, como siempre. Ahora parece que anda más perdido que un cangrejo en un taller mecánico, pero no ha mucho tiempo, Thomas McCarthy, el director de la película, nos regaló un precioso canto a la vida. Vías cruzadas, se llamaba la otra película. Y cuando todavía nos estábamos relamiendo de gusto, volvió a obsequiarnos con la excelente The Visitor. Para rematar el exquisito pastel cinematográfico, participó en el guión de la impagable Up, la película de dibujos animados que es preciosa con una música maravillosa. En los malhadados tiempos que corren, donde el odio al otro, sea ese otro el inmigrante ilegal o tu vecino del quinto, está a la orden del día, la película que hoy nos visita nos anima a reflexionar sobre el poder reparador del que se benefician aquellos que se atreven a ayudar a los demás, aunque solo sea por pura supervivencia, al evitar que nos ahoguemos en el vómito existencial, que diría el Sartre de turno, característico de nuestra beautiful edad dorada. Vamos, que no hay mejor medicina para sanar nuestras miserias que dejar de contemplar nuestro pequeño y sucio ombligo y mirar de frente a los ojos angustiados de otros seres mucho menos favorecidos que nosotros. En el momento que a nuestro solitario, triste y gris protagonista la vida está a punto de importarle 2 pimientos de padrón, tiene la enorme suerte de toparse con una pareja de otros que, sin ellos sospecharlo, ocupan, con K, un piso de su propiedad. Tras un primer impulso de mandarlos a hacer puñetas, Walter, que así se hace llamar el personaje que interpreta un estupendo Richard Jenkins,
echando mano de unos gramos de humanidad que impacientes esperaban a ser empleados en un huequecito de su roto corazón, les permite quedarse hasta nuevo aviso. Y es aquí donde, a golpe de tambor africano, empieza la redención de Walter. No se asusten, no les voy a destripar la película, solo insinuársela un poquito. Solo anticiparles que Walter será una más de las otras víctimas del 11S. No todos los musulmanes son terroristas, ni todos los terroristas son musulmanes. Solo adelantarles que cuanto más va conociendo Walter al otro, en este caso a los dos otros, más se aleja del hombre anodino y vacío que es. Solo mencionarles que también ese otro, en este caso me refiero a una otra, puede ser víctima de algunos prejuicios sobre el otro, que en su caso es Walter, aunque podríamos ser cualquiera de nosotros, los del lado de acá. Solo comentarles que no hay que tener miedo de implicarse en las vidas de los otros con la intención de ayudarles, aunque eso nos suponga dolor, daño, sufrimiento. No importa, es preferible sufrir por el otro, padecer con el otro, que simple y lamentablemente lo que solemos hacer, ignorarle. The Visitor, como pocas, es una película que nos muestra el precioso don que supone compadecernos de ese otro y, ¿por qué no?, The Visitor muestra el otro lado de la moneda, cómo ese otro, al permitirnos entrar en sus vidas, aprende también a compadecerse de nosotros. Porque al fin y al cabo, todos somos ese otro que necesita urgentemente el bendito regalo de la compasión. Efectivamente, en los tiempos que corren, The Visitor debiera verse con calma, con reflexión, etc. Porque los tiempos que corren, donde tanto inmigrante ilegal está entrando en otros países, cuando grabo este vídeo, Polonia está asediada por esas invasiones. Hay que distinguir con bastante calma, reflexión y sin estómago, sino con la razón iluminada desde la fe, como pretende siempre explicar este canal, a aquellas personas que sí, de verdad, realmente necesitan ayuda urgente, de aquellas otras que realmente están siendo manipuladas como marionetas por poderes, digamos, pertenecientes al nuevo orden mundial, que tratan de acabar con las soberanías de los países. Esta película en concreto habla de unos inmigrantes que nada tienen que ver con ese tipo de invasión, vamos a llamarla así porque es la palabra, de invasión, que pretenden otros estados, otros poderes supranacionales para acabar con las soberanías de los países, sea España, sea Polonia, sea Inglaterra, sea otro tipo de país. Yo aconsejo visionar esta película desde alejándonos lo más posible de la actualidad que es pues ese tipo de invasiones, evidentemente que no se aconsejan desde el cristianismo, porque ya solo desde el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, entre ellos está honrar a la patria y defenderla si te atacan desde fuera o desde dentro, que en estos momentos, por ejemplo, España está siendo más atacada desde dentro, empezando por sus gobernantes, que desde fuera, aunque también desde fuera. Y por lo tanto hay que discernir desde la caridad, desde el cristianismo,
cosa que no se suele hacer por los gobiernos, porque un gobierno anticristiano no va a discernir cristianamente, sería una contradicción. Pero como esta sesión en concreto es de cine, pues vamos a olvidar por un momento la malhadada política que nos gobierna y centrarnos en estas dos estupendas, maravillosas películas pequeñas, pero que tienen unos guiones muy buenos, y os recomiendo pues visionarlas como siempre, más que escucharme a mí, sino ir a por esas películas y pues meditar, porque el cine, como cualquier instrumento, puede servir para dos cosas: para llevarnos hacia el mal, la violencia es buena, etcétera, hay que odiar al otro, no sé qué. Hay películas y hay series sobre eso, o para lo que yo pretendo en este canal, pues reflexionar para llevarnos hacia el bien, hacia Cristo, que es el único bien. Y esta película, y estas dos películas, sobre todo, y ahora dónde vamos, pues nos hablan de esa bendita tolerancia hacia el otro, bien entendida desde el cristianismo y desde la caridad, porque si no es por esas benditas mujeres en la primera película que he presentado, esa mecha de odio que se genera por cualquier incidente, por cualquier momento desagradable, pues puede llegar a explosionar en barriles de pólvora que nunca se sabe dónde pueden llegar. Véase la Primera Guerra Mundial, que empezó así. Ya hablaremos de historia, que a mí me encanta, pero cuidado con dejar que esa mecha del odio siga avanzando. Entonces lo valiente, lo cristiano, lo razonable es en cualquier momento, apagarla lo antes posible. Y eso vale para una Primera Guerra Mundial, o vale también para un divorcio de una familia que empieza seguramente en cosas muy pequeñitas y ninguno de los dos supo apagar en el momento adecuado esa mecha. ¿Cómo se apaga? Pues con el perdón cristiano. Eso, por supuesto, con la caridad, con ponerse en los zapatos del otro, con tantas y tantas cosas que nos enseña Cristo en sus evangelios y en general en la palabra de Dios. Entonces, y la segunda, The Visitor, pues también va en esa línea, es decir, salirnos de nuestro mundo, que es nuestro caparazón y nuestras ideas, y nuestra propiedad, nuestro todo, sin importarnos 3 pimientos de padrón, como digo en la sinopsis, lo que pueda ocurrir fuera de este caparazón. Entonces nos enseña que no solamente es bueno para el otro ejercer la caridad cristiana, sino que es muchísimo mejor para nosotros que sigamos las recomendaciones cristianas. Aunque no sea una película de Visitor que está hecha desde la óptica cristiana, evidentemente donde hay bien siempre viene de Cristo. La belleza siempre viene de Cristo, la bondad siempre viene de Cristo, la verdad siempre viene de Cristo, la diga un cristiano, un musulmán o un ateo, porque solo existe una única fuente de la verdad, de la belleza, de la caridad, de la amistad, etc. Entonces yo siempre rebusco películas que no tienen por qué ser 100% cristianas, pero que sí digamos, el núcleo
y lo que quiere decir y la intención, en este caso, de los directores es pues claramente cristiano, y por eso os la presento. Venga, pues entonces, si os ha gustado como siempre este vídeo, pues suscribiros al canal, mandarlo a vuestros amigos para que se suscriban, etcétera, y intentar hacer vosotros lo mismo. Lo digo de vez en cuando porque es que hay que evangelizar mucho, hay que llevar a la gente hacia Dios, hacia Cristo. Esta es mi manera con este canal, pues habrá otras muchas más, pero somos muchos, y entonces con muchos canales pequeñitos se consigue llegar a más gente que con 1, 2, 3 canales más o menos grandes. Eso lo tenemos que hacer una red enorme en estos tiempos. Además se necesita mucho porque son tiempos malos, solo hay que encender la televisión, noticias malas por todas partes, en fin. Entonces, 2 películas como esta, con tranquilidad y con serenidad, pueden ayudar a mucha gente a reflexionar, sean cristianos o no. Venga, que Dios os bendiga.